Gloria a Dios. Bueno, una vez más vamos a dar inicio al estudio número 29. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, corresponde a este estudio, parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a ponernos en las manos de Dios para dar inicio a este estudio, y que sea Dios quien nos enseñe, quien nos dé la capacidad para retener también todo lo que estamos estudiando. Oramos. Mi buen Dios y Padre nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, para pedirte, oh Dios, que hagas tu voluntad en mi vida. Señor, en este momento me dispongo a exponer tu palabra, pero no sin antes clamar a ti para pedir de tu poder, para pedir, Señor, que seas tú obrando en mí. Como decía tu siervo Pablo, que no sea yo, sino seas tú en mí, Señor. Padre, me pongo en tus manos. Habla a todas estas personas que en este momento están esperando, Padre, escuchar este estudio. Señor, para glorificarte a ti te lo pido, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio. Este estudio número 29 empieza en el capítulo 10 y es un tema muy importante que se está viviendo. Siempre se ha vivido este punto que vamos a tratar, pero ahora se está viviendo con más normalidad, que no lo miran ya mal. Como por ejemplo, antes yo recuerdo mataban a alguna persona y la gente estaba alarmada, sorprendida, andaba la judicial buscando por todos lados para impartir justicia supuestamente. Pero ahora ha llegado tan grande la maldad que matan a la luz del día y descuartizan, descabezan la gente, lo despedazan y ya la gente está viviendo y se les hace todo normal. ¿Por qué? Porque su mente se les ha ido entenebreciendo poco a poco. Ese es el estilo de vida que van viviendo. Pero en la palabra de Dios no es así. Entonces vamos a ver un punto muy importante. Si ustedes miran en el capítulo 10, verso 1, yo les invito a todos aquellos que empiezan el estudio que si es posible tengan su Biblia y una libreta a la mano para que puedan sacar notas, preguntas, algo que no entiendan, para que puedan aprender. Capítulo 10, verso 1 dice así: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. O sea, Jesús siempre enseñaba igual a la gente, como solía enseñarles. Y se acercaron los fariseos. Oigan, los fariseos. Era una secta religiosa de los judíos. En el pueblo judío se formaron muchas religiones, así como en el mundo entero, en todos los países, todas las razas. Entonces los fariseos, dice que se juntaron, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Le preguntaron, pero dice para tentarle. ¿Por qué? Porque así eran ellos cuando no creían en la enseñanza que él daba. Y hoy en día igualmente las demás religiones, cuando alguien les predica la verdad a la gente y la gente es religiosa, también hace lo mismo, se burla y no lo cree y empieza a cuestionar cosas fuera de contexto. Lo que hicieron ellos. Le preguntaron que si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? O sea, él les citó la escritura, porque eran judíos, ellos estaban bajo la ley. ¿Qué les citó Moisés? Les dijo. ¿Qué les mandó? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, en el Antiguo Testamento
sí se les pedía dar carta de divorcio y repudiar a su mujer. Y luego dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Por la dureza de su corazón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, sus apóstoles. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, vamos a entrar, este es un punto muy importante para que la gente entienda. Aquí, cuando le preguntaron que si era lícito al marido repudiar a su mujer, él respondiendo les dijo que qué les había mandado Moisés. Ellos dijeron, sí, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Repudiarla es desecharla, apartarla de ti, divorciarte de ella. ¿Qué es divorciar? Una separación. Eso es un divorcio, una separación legal. Entonces, porque hay personas que están casados por años y luego se separan, pero nunca se divorcian legalmente. Entonces, eso no es un divorcio legal, solamente es una separación. Tiene que haber el divorcio, el documento legal, así como fue el documento legal cuando se casaron. Hay muchos que viven casados, piensan que están casados porque fueron a la iglesia católica, y se casaron. Y piensan que porque se casaron por la iglesia, ya por eso ya están casados. Y yo he encontrado a mucha gente así, y les he mencionado que tienen que casarse, porque la iglesia, ellos legalmente no están casados, porque la iglesia no casa. En la Escritura puedes leer todo el Nuevo Testamento, porque antes del Nuevo Testamento estaba el Antiguo Testamento, y ahí no había iglesia. Ahí no había iglesia. Ahí ellos se reunían en templos, pero no había una iglesia como nosotros lo conocemos en este tiempo. Ahora recordemos que iglesia es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar con un mismo propósito para adorar a Dios, a su Dios. Entonces eso se le llama iglesia. Esa es la definición de iglesia. Entonces, pero como nosotros lo conocemos, iglesia, la que tiene un nombre, la gente, yo he encontrado mucha gente que no están casados por el juez civil, sino solamente por la iglesia. Y esos están bajo pecado, no están casados. Entonces, aquí Moisés, les digo que ¿qué les había dicho Moisés? Que dice, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Por la dureza, porque eran personas duras, querían ser muy perfectas, muy estrictas, que se divorciaban por el hecho de que algo no les pareciera, porque le apestaran los pies, porque no supiera cocinar, porque no fuera limpia, no fuera una persona limpia. Por cualquier excusa se divorciaban y le daban carta de repudio. Entonces, así eran. Y por esa razón
ellos le preguntaron para ver qué decía él. Y Jesús trató un tema muy profundo aquí. Aquí les dijo, le dijeron Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento, que podían repudiar a su mujer. Pero vamos a ver, había un límite y el por qué. Luego dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, aquí vamos a analizar este punto. Aquí Jesús les estaba diciendo que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y los juntó, Adán y a Eva. Y luego dijo, ya para la descendencia del hombre, de la pareja. Ese es el mandato de Dios. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué piensan ustedes que Dios estableció eso? Esa es la voluntad de Dios. Por eso abajo dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso dice el verso 9, Marcos 10:9. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, la gente piensa que cuando la gente se está casando, ya los está juntando Dios, en ese momento los está juntando Dios, y no es así. No es que cuando vas y te casas ya te está juntando Dios y ya eres una sola carne, porque si fuera literalmente así, no hubiera tantos divorcios, no hubiera esas separaciones, porque les dolería. Imagínate, es como cuando nacen unos niños siameses que están pegados. Son un solo cuerpo. Son dos en un solo cuerpo. Y tú no sabes lo que les dolería, o si no los anestesiaran para separarlos, el dolor que les causaría el separarlos. Entonces, porque son una sola carne. Cuando dice que se están casando, no los está uniendo Dios en una sola carne. O sea que los está juntando Dios, no. Sino que cuando ya se unen, Dios, el mandato de Dios es que el hombre y la mujer se junten. Y cuando ya se juntan, de ahí todo lo que nace es una sola carne. ¿Por qué? Porque lo que le pase a un niño le duele a los dos tan profundamente. El papá como la mamá, si ven a su hijo que está en peligro, ellos están dispuestos a dar la vida por ellos. ¿Por qué? Porque son su carne. Entonces, cuando Dios mandó eso, que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a unir a su mujer, y los dos iban a ser una sola carne. O sea, eso es estar casados. La palabra lo dice, casados, casa para dos. Ahí empiezan. Y vemos ahora en día, ¿verdad? Que se casan, se van con los padres, allá viven de ellos. Muchos que se imponen a vivir así. Y eso es pecado también. Estar atenidos a que el padre los esté manteniendo. Los padres los pueden ayudar. Sí, si están en problemas, los pueden ayudar. Pero no porque sean unos perezosos que se paren allá a las 10 de la mañana, se duermen ya a 10 horas de la noche viendo películas y no buscan trabajo. Si trabajan, lo que tienen lo malgastan. Hay mucha gente que vive así. Eso es detestable ante Dios. Pero bueno, el punto que estamos viendo aquí es que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, dijo que los dos iban a ser una sola carne. El hombre tenía que salir de su casa, dejar a su padre y a su madre y empezar su propia familia. Ese
Eso es lo que dijo, lo que Dios unió, jamás lo separa el hombre. Se está refiriendo a cuando la mujer se casa con el hombre, son una sola carne. Dios así lo quiso, así lo unió, así mandó que se unieran. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios los unió. ¿Cómo es que Dios los unió? Porque Dios dio ese mandato. Por eso dice que Dios los unió. Es como cuando, para que lo capten, cuando una persona manda matar a otra persona porque le cae mal, y eso se mira muy continuamente. Mandan matar a otra persona y lo agarran a aquel. Literalmente lo mató a aquel. Pero ¿quién es el que lo hizo? El que lo mandó, el que pagó para que lo mataran. Ese fue el que lo hizo. Para que puedan captar este punto. Entonces Dios fue el que unió al hombre, a la mujer. Él mandó que así fuera y así va a ser por siempre. Y lo que Dios unió, o sea, lo que Dios mandó que se hiciera, que no lo separara el hombre. ¿Por qué? Porque al separarse era darle lugar al diablo. Porque antes de que ellos pecaran, es cuando dijo: por tanto dejará el hombre a su mujer, dice, el hijo dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Vamos a leerlo, Génesis 2:24, para poder entender mejor. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su mujer, a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban porque era una sola carne, eran ellos. Y su descendencia iba a ser una sola carne. Iban a ser santos, porque Dios quería un pueblo santo. Dios quería su creación que fuera santa. Por esa razón es que mandó eso. Eso les dijo antes de que pecaran. Porque en el capítulo 3 de Génesis, ahí vemos ya cuando el hombre empieza a desobedecer, cuando el diablo llega por medio de esa serpiente. Pero antes de que pecaran ya se les había dado el mandato de que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre, y que se iba a unir a su mujer, y iban a ser una sola carne. Entonces, a eso se refiere Jesús cuando dijo acá: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. A eso se refería, no que vas y te casas y ya el sacerdote ya te casó y ya Dios te unió ahí. No. Primero, no te unió porque Dios no mandó que las iglesias casaran. El juez no te unió porque el juez solamente firmó donde estabas tú comprometiendo a vivir con él legalmente. Pero el que te unió verdaderamente, el que mandó que así fuera, es Dios. Es Dios. Por eso, qué importante es cuando el hombre va a tomar mujer, cuando se va a casar, mirar qué clase de mujer va a tomar. ¿Por qué? Porque cuando analizamos desde el Antiguo Testamento, siempre ellos, ya después que pecaron, vemos que buscaban siempre casarse con su misma raza. Por ejemplo, Abraham se casó con su mujer, con su mujer de Abraham, dice que era su media hermana, pero no era pecado porque todavía no estaba la ley. Después su hijo Isaac también se casó con una prima. Su hijo Isaac se casó con una prima. Y luego Jacob también se casó con una prima, hija de su tío Labán, hermano de su madre. ¿Por qué? Porque no querían revolverse las razas, porque ellos querían seguir siendo puros. Pues cuando nos llegamos a formar parte del pueblo de Dios, Dios quiere una raza pura y nos prohíbe que nos unamos a otra gente. Ahora, yo me refiero en lo espiritual. Cuando venimos a ser del pueblo de Dios, cuando venimos a ser cristianos, no te puedes casar con un testigo de Jehová,
No te puedes casar con un católico, no te puedes casar con una persona que tiene su propia religión, tiene sus propios dogmas religiosos. ¿Por qué? Porque te va a hacer caer. Por esa razón dice que no se deben de unir en yugos desiguales. Eso es al Nuevo Testamento, a nosotros, que no se debe de unir la gente en yugos desiguales. Por eso Dios quería, o quiere, no quería, sigue queriendo un pueblo santo. Y por eso no tenía que mezclarse con otra raza, de otras creencias, sino que fueran una sola carne. Entonces los judíos, cuando se permanecían fieles casándose con entre ellos mismos ahí, era una sola carne, una sola raza. A eso se refiere. Los dos serán una sola carne. Ahí les dijo él esas palabras, que al principio así fue. Todavía no se les daba carta de repudio, todavía no se les permitía el divorcio. Entonces, cuando ya viene la ley, ahí es donde Moisés les permite, dice que les dio ese mandamiento. No Moisés, sino Dios le dio a Moisés ese mandamiento, no es de Moisés. Entonces, en el verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. No entendieron y querían saber que cómo era eso, que una sola carne, que el hombre no se iba a unir a su mujer. Por la dureza del corazón les dio ese mandamiento, dice, pero al principio no fue así. Entonces, como ellos no entendían, preguntaron, y aquí es donde Jesús explica. Dice, y Jesús les dijo, 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oigan, que cuando se separan, que repudian. Ahora, vamos a ver, comete adulterio. Vamos a ver en otro, en Mateo, porque ahí habla, Mateo lo aclara, donde dice salvo, o sea, vamos a leerlo, Mateo 19, y de ahí se basa mucha gente para divorciarse. Mateo 19, y en el verso 9, dice, en el verso 8 les dijo lo mismo, lo que leímos allá en Marcos. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio no fue así. Y ahí es donde Jesús les da un mandamiento. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí vemos entonces que Jesús les dijo que el que repudia a su mujer, la única forma que podía repudiar a su mujer, dice, tanto la mujer como el hombre, dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, dice, adultera. ¿Cómo está explicando aquí entonces Jesús? Que sí les estaba permitido repudiarla solamente, dice, por causa de fornicación. Solamente por causa de fornicación. Ahora, aquí la gente en estos tiempos piensa que ya, porque ya fornicó el marido o la mujer, ya por eso pueden divorciarse y casarse con otro, o casarse con otra. Y eso no estaba diciendo Jesús ahí. Ahí estaba diciendo que podía repudiarla, darle carta de repudio,
Y luego dice, nomás le estaba diciendo que si se casa con otro, porque si le da carta de repudio, dice, ella y él cometen adulterio o fornicación. Él dice, salvo por la fornicación. Ahora les voy a aclarar a qué se estaba refiriendo Jesús. Recordemos que ellos eran judíos. Estaba Jesús diciéndole a los judíos. Y luego vemos lo que nos dice a nosotros también. Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio, capítulo 24. Ahí se estaba refiriendo Jesús. Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, y vamos a empezar a leer aquí del 1 y 2, dice, capítulo 24 de Deuteronomio, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, oigan, pongan atención bien en esto, si no le agradare al marido que se casó con ella, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí está hablando Moisés cuando Dios le permitió que se divorciara. Pero miren a qué se estaba refiriendo. Cuando algún hombre tomaba una mujer y se casaba con ella, y si no le agradare por haberla hallado, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Saben a qué se refería? Que el hombre se casara, hicieran la fiesta y todo, y que luego cuando tuviera intimidad con ella, que la encontrara que ya no era virgen. A eso se estaba refiriendo, que la encontrara que ya había sido de otro hombre. Es algo indecente, algo detestable. Entonces, pero en ese momento tendría que hacer él eso. Al encontrarla así, dice entonces, la hallar indecente, alguna cosa indecente, en ese momento dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea que cuando se casa y la encuentra así, que ya no es una mujer, una doncella, entonces él tenía que darle esa carta de divorcio en ese momento. Y luego dice, y salida de su casa, la mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. La mujer podrá casarse con otro hombre. Pero hay que entender esto. El pueblo de Dios no iba a permitir eso. Si el hombre consentía, la tomaba así y consentía en no darle carta de repudio, entonces ella se podría casar con el otro. ¿Por qué? Porque al llevar ella la carta de repudio, de divorcio, al casarse con otro, ella le iba a hacer ver que ella ya era divorciada, que ya había sido casada. Entonces ya el otro, ya dependía de él si se quería casar con ella o no. Pero era la única forma como permitía Dios el divorcio, cosa que eso no se mira en estos tiempos.
Ahorita ya mujeres, chamacas de 12, 14, 15 años, hasta embarazadas ya salen. ¿Por qué? Porque se han corrompido la humanidad. E incluso entre personas que se dicen cristianos, entre familias cristianas, hijos que nacen de un matrimonio cristiano, se corrompen también. Entonces, a eso se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo que sí les podían dar carta de repudio a la mujer, ¿verdad? Y esa era la única forma como él permitía que se pudieran separar. Porque dice que si fuera así, que la encontrara así, podía darle carta de repudio, de divorcio, y ella se podría casar con otro. Ahora, a nosotros, eso en los judíos, pero a nosotros, ¿qué nos dice? Vamos a ver, porque eso es bien importante. Vamos a ver qué nos dice Romanos 7:3. Romanos 7:3, para entender esto ya nosotros, en este tiempo. Romanos 7 y verso 3, tiene como título arriba, analogía tomada del matrimonio. Dice, pone el ejemplo, vamos a leerlo, del 1, para que se pueda entender, para que lo puedan entender. Dice, Pablo mandó esta carta a la iglesia que estaba en Roma y les dijo, ¿acaso, hermanos, ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, o sea, refiriéndose a los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? ¿Ustedes ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, el punto es aquí, el ejemplo que puso Pablo acerca de a los que conocen la ley, a los judíos, les dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que nosotros, si vivimos, debemos de ser guiados por una ley. Como humanos somos guiados por la ley terrenal. Como espirituales, como cristianos, somos guiados por la ley de Cristo, la ley de Dios. Entonces, aquí está diciendo que la mujer, cuando se separa del marido en vida, dice que entonces la mujer va a ser llamada adúltera. Si la mujer se separa en vida y se casa con otro, va a ser llamada adúltera, aunque se divorcie. Dice, si en vida se casa con otro, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre para casarse con otro, o viceversa. Entonces, nosotros, cuando nos casamos, nosotros tenemos que estar hasta que la muerte nos separe. No permite la separación Dios. Y si se separa, mire, vamos a ver qué nos dice respecto a lo que si llega a haber esa fornicación, ese adulterio que llega a haber, se puede separar, pero no se puede casar con otro, porque está en vida bajo una ley, la ley espiritual.
Y Dios no permite eso. La voluntad de Dios es que sean una sola carne. Y cuando está esa separación, entonces ya se está desobedeciendo a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 7:10. 1 Corintios 7:10, miren lo que dice. Dice, habla problemas del matrimonio, miren lo que habla. Dice, vamos a leerlo desde el 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, que dice que se casen por causa de las fornicaciones. Dice, Pablo dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Él después aclara, porque el hombre ya no le puede servir 100% a Dios porque tiene que preocuparse por agradar a su mujer, su familia y a Dios. Pero cuando no está casado, entonces vive 100% para Dios. A eso se refiere. Pero dice que no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, o sea, que no tenga el don de continencia, dice, cásense, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido, ahí manda, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, Pablo estaba diciendo aquí que cuando se casan, la mujer no tiene poder, autoridad sobre su cuerpo sino el hombre, y viceversa, el hombre también no tiene autoridad sobre el cuerpo sino la mujer, y que deben de cumplir en el verso 5, que la mujer cumpla con el deber conyugal. Dice en el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, que no se nieguen en que quieran tener relación íntima. Y dice, a menos que sea por la oración, y luego vuélvanse a juntar. Sigue diciendo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, está diciendo claro que no es un mandamiento de Dios. Él está dando su opinión porque él así lo vive. Él nunca se casó. Él se dedicó 100% a servirle a Dios. Y por eso da ese consejo y dice aquí, dice, más esto digo por vía de concesión. O sea que yo lo he concebido así, no por mandamiento de Dios. Y luego 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. O sea, no todos tenemos la misma función en el cuerpo y todo, varían. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, que tuvieran el don de continencia, que pudieran servirle mejor a Dios. Dice, pero sé que cada uno es diferente. Y luego dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, ahí manda Pablo, dice, pero si no se pueden, no están como yo, no tienen la capacidad para contenerse, dice, cásense. Y luego dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Oigan, esto es para nosotros. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Cuando el hombre se ha casado con la mujer es hasta que se mueran. Y que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, o sea que porque el marido le haya sido infiel o la mujer le haya sido infiel, si se separa, que le dé carta de repudio, o sea, divorcio, pero no para que se case con otro. No, sino que quédese sin casar. Oiga, quédese sin casar o reconcíliese con su marido o viceversa. El hombre también, si repudia a la mujer por fornicación o adulterio,
también se puede separar, pero quedarse sin casar. Es lo que está diciendo. Dice, o reconcíliese si no puede vivir así por donde incontinencia, reconcíliese con la mujer o el hombre igual, reconcíliese. Dice, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, si la mujer le fue infiel, él puede separarse de ella, pero quedarse sin casar. Si el hombre le fue infiel a la mujer, ella puede separarse de él, pero tiene que quedarse sin casar. Y si no tiene don de continencia, en lugar de irse a casar con otro, va a ser llamada adúltera, porque está en vida, no ha muerto, va a ser llamada adúltera. Entonces, y la voluntad de Dios es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios así mandó que fuera, y el que se divorcia, se separa, está desobedeciendo a Dios y está viviendo en el pecado. Por eso dice aquí bien claro, y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y luego miren, eso va también para los que se convirtieron a Cristo, ya estando casados, pero nada más él o nada más ella, porque suele suceder que a veces se convierte a Cristo el marido y la mujer no le tocó, no estaba ahí o no quiso. Entonces también hay un mandamiento para ellos. Aquí dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Aquí está hablando Pablo respecto a esas personas que se casan, que se convierte el marido y la mujer no, o la mujer sí y el marido no. Que si se convierte el marido y la mujer, al darse cuenta que se convirtió a Cristo el marido, ella no quiere vivir con él porque ella quiere seguir yendo a los bailes, quiere sus fiestas, quiere todo, y el cristiano verdadero no va a permitir eso. Entonces, si la mujer quiere separarse del marido cristiano, se puede separar. Dice la palabra, dice bien claro ahí, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana, no tienen que estar sujetos para estar en esclavitud. Sepárense. Ahora, pero no está diciendo que se casen, sino que se separen. Ese es el precio que muchas veces tiene que pagarse cuando suceden todas esas cosas. Por ejemplo, Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, ahí la mujer que no se convierte a Cristo y el marido sí, aquella persona le va a ser ocasión de caer. Entonces, pero va a estar firme él. Pero si ella persiste y está duro y que diga, me voy a divorciar, te voy a dejar, dice Pablo, sepárese, déjalo. Entonces, eso es lo que manda, pero no para que se vuelvan a casar. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. En el verso 20 y 24, vamos a ver qué dice el verso 20. Dice en el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno en el estado que fuiste llamado, en él se quede. O sea, cuando te convertiste a Cristo, estabas casado, quédate casado.
Y sigue. Hay otro pasaje donde dice que los que están casados hagan como si no tuvieran esposa, en el sentido de que le tienen que servir a Dios, máxime cuando fuiste llamado a un ministerio. Tienes que servirle a Dios. Y ahora el 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, ahí está hablando. No, el divorcio no está permitido aún. O sea, sí te puedes divorciar, separar, pero no te puedes casar con otro o con otra. Eso no está permitido. Eso es, ya lo leímos, la única forma que le permitía allá divorciarse de la mujer era cuando recién se casaba y encontraba a la mujer que ya no era doncella, que ya no era virgen. En ese momento darle carta de repudio. Pero si no lo hacía, se quedaba con ella, después la quería dejar, entonces él tenía ese problema. ¿Por qué? Porque no lo hizo luego. Y bueno, se divorciaban por simples cosas, como les decía, porque no cocinara bien, por cualquier cosa, le daban carta de repudio. Era por la dureza de su corazón. Por eso dijo Jesús a los fariseos esa respuesta. Entonces, cuando le daba carta de repudio, en el momento que le encontraba así, estaba bien. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitía. Pero si lo permitía vivir con ella y ya después se acordaba, oh no, pero ella no, y la dejaba, entonces ya estaba pecando. Y es lo mismo hoy en estos tiempos. Cuando sucede algo así, la mujer o el hombre pueden separarse, ¿verdad? Lo está diciendo allá, pero no para que te cases con otro o otra, porque el que se casa con la repudiada adultera, y el que se casa con el que repudió también adultera. Entonces ahí vemos que es lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Bueno, ese fue el punto número 10, capítulo 10, versos del 1 al 12. Ahora vamos a continuar con otros temas. Verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Aquí Jesús estaba hablando acerca de los niños. ¿Por qué? Porque los niños querían llegar a Jesús, querían verlo, querían tocarlo, querían escucharlo. Dice que los papás le presentaban a los niños para que los tocara. Y entonces los discípulos se molestaban, los reprendían a los que los presentaban. O sea, los padres les decían que se fueran, que no molestaran al maestro. Y cuando Jesús se da cuenta, el verso 14 les dijo, volviendo Jesús, se indignó y les dijo, o sea, le dio coraje de que estaban reprendiendo a los niños, no querían que llegaran a él. Le dio coraje y por eso fue que les dijo esto, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí vemos entonces cómo Jesús le dio coraje porque no dejaban llegar a los niños a él, y dijo que de los niños era el reino de los cielos. No dijo que cuando los bautizaban ya pertenecían al reino de Dios, cuando los bautizaban literalmente con agua, porque eso se ha enseñado mucho. La religión tradicional eso ha enseñado. A los niños los bautiza de días de nacido, un mes de nacido. Y ya los bautiza, porque si no se bautizan, entonces esos niños van a dar a un lugar que se nombra el limbo. Y que ahí están. Entonces, eso es mentira. Los niños son de Dios. El niño deja de pertenecerle a Dios
cuando pasa de su niñez, cuando ya tiene el uso de razón, cuando ya discierne lo que es pecado y lo que no es pecado. Deja de pertenecerle a Dios para que sea limpio por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la maldad ya entendió, ya estuvo en la maldad. Es cuando empieza la maldad. Entonces deja de pertenecerle a Dios por pertenecerle al diablo. Y entonces es cuando ya necesita a Cristo para formar parte de la iglesia. Porque la iglesia, los niños no son la iglesia. Los niños son de Dios. La iglesia son aquellas personas que fueron sacadas del pecado y formar el cuerpo, el grupo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es cuando Él nos mete a su cuerpo, que es la iglesia. Es cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos saca del mundo, nos limpia de pecado y nos mete a su cuerpo, que es la iglesia. Eso es bautizar. Eso es. No que ya te fuiste bautizado por el Espíritu Santo, que caíste al suelo y andas hablando en lenguas y no sabes ni lo que dices ni nadie entiende. Y mucha gente piensa que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu entra, te convence de pecado, del error, te convence del estilo de vida que llevas, te arrepientes en cuanto tú recibes, entiendes que decides recibir el Espíritu de Cristo. Cuando Él entra a ti, es cuando estás siendo bautizado. O sea, estás siendo metido al cuerpo de Cristo. Eso es bautizar, sumergir, meter, incrustar, enterrar. Eso es bautizar. Entonces, aquí vemos que los niños son de Dios. Vamos a ver otro punto, verso 17. Dice, al salir él para seguir. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque está grande el punto aquí. Y tardaríamos más tiempo para poderles explicar bien este punto. Vamos a dejarlo así. Así damos por concluido el estudio número 29, que correspondió al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos del 1 al 16. Vamos a dar por terminado esto. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable, que Dios les abra el entendimiento y puedan entender, para que así sepan y puedan poner por obra lo que es la voluntad de Dios. Nos vemos la próxima. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y es el deseo de mi corazón que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo estudio. Adiós.